El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de El Doctor Juega Tetris mientras iniciamos el programa. El desprecio de la historia. Y además justo cuando está... Con el Doctor Tetris. A ver, Sergio Mendiola, ¿puedes narrar lo que está ocurriendo en el Tetris del Doctor Stern? Ahí está, mira, acabo de hacer una peladez. ¡Ay, una línea! ¡Prepara! ¡Coloca los cuadritos! Ya le pausa. Además podías poner pausa. Pero no lo hacías porque hay que vivir la intensidad. La intensidad del Tetris. El desprecio. Ahora que se retiró, que acabe narrando partidos de Tetris, ¿no? Mira nada más, ahí cabe perfecto. Ahí cabe perfecto, pero la deja ir. No, de ping pong. No la mete en su lugar. Mete drive, sí. El chinito lo ha hecho. Ay, ya le reventaste el tímpano a alguien. A ver si le puedes bajar, don Eric. Ustedes. Bienvenidos, entonces, este es un programa de historia universal con comedia, programa, podcast y blog. Porque la verdad es que también documentamos nuestras vidas. Bloguear, publicar parte de nuestras vidas, lo hacemos aquí, Doc. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿La Deli? La Deli. Qué bueno, qué elegante. Me gustó. Sí, gracias. Ya aprendiste a hacerte la corbata más chido, más... Siempre me he hecho la corbata chida, nada más quedaba. No te estoy diciendo de largo. Te estoy diciendo del nudo moño. que te quedó bien bonito. Gracias. Y entonces te agradezco que hayas tomado mis recomendaciones, que pueden verlas ustedes en el contenido exclusivo. Que si le pican aquí en el canal de YouTube, unirse, por 29 pesitos pueden ver una gama de contenido, la verdad, súper divertido. Y Sergio Mendiola, ¿cómo estás? Eso soy bien, gracias. ¿Tú? Bien, muchas gracias, amigo. Emocionado porque tenemos un tema bien diver. Bien interesante. Un tema que debió haber sido película. Muchas películas y no... Debió haber sido muchas películas. De diferentes... es que sí. O sea, misma historia, diferente. Sí, o sea, no, como es que, Jesús. como Spider-Man. Como Spider-Man, mejor ejemplo. Como Spider-Man, Sí, hay mejor películas ejemplo. del Rey David, ¿no? No. Barón von Ungerstern. Es otro tema. No, es el Rey David. No, Barón von. Sí, sigue. Ok. Hay una de Barón Munchausen, pero es otra cosa. Ese es otro. Ajá. Y el Barón Rojo también. El Este Barón le Rojo. decían el Barón Loco. El Barón Loco. El Barón Loco es un... de Estonia. Él nace en Austria de una familia de alemanes de Estonia, de hacendados alemanes. Ajá. Y resulta que es un muchacho que tiene muchos problemas de... es muy sanguinario, ¿no? Sobre todo de familia hacendada que pertenecían como al ejército. Entonces lo sacan de todas las academias militares posibles por ser demasiado agresivo. Ajá. Y por ser poco estudioso, digamos, ¿no? Que eran muy precisos los militares en ese entonces, ¿no? Ajá. De la ciencia militar. Su padrastro lo logra inscribir en una de las academias más prestigiosas y sigue siendo un fracaso el muchacho porque... A ver, recuérdanos nada más tantito de cuándo estamos hablando, qué está pasando nace en el 1885, mundo. Imperio Ruso. Okay. Estonia es parte del Imperio Ruso. Ajá. Está el zar, ¿no? Y él como parte de la aristocracia de lo que hoy es Estonia, de origen alemán, tiene entre alemán y húngaro, ¿no? Ajá. Tiene como ambiciones de ser alguien más. El padrastro había sido en su momento contratado por un rajá de India, de la India británica, como asesor. Entonces le transmitió un poco del conocimiento del budismo y del hinduismo y de las religiones místicas de Asia. Entonces él crece en esos como mitos, además con una especie como de psicopatía y megalomanía muy fuerte, muy violento. Y finalmente lo admiten en una unidad de caballería cosaca. No, los cosacos son todavía gente muy agresiva. Eran como los herederos de los mongoles en Rusia, ¿no? Vida a caballo, silvestre y tal. Y lo envían al oriente, a Siberia, ¿no? Rusia se había expandido sobre Siberia y con el tiempo habían construido un
tren, ¿no? El transiberiano, que llevaba hasta China. Ajá. Entonces, en ese trayecto, pues podía ser atacado el tren, y entonces tenían muchas como unidades de caballería que protegían al tren, ¿no? Sobre todo de salteadores chinos, Ajá. ¿no? China y Rusia tienen frontera en Siberia. En ese tiempo no existía Mongolia, entonces toda China, el norte de China daba contra Rusia, la Rusia asiática, ¿no? Ujú. Entonces es muy interesante porque lo mandan al Baikal. El Baikal es el lago más profundo del mundo, en medio de Siberia, y se encuentra con las religiones chamánicas de los pueblos prerrusos de Siberia, Ujú. con los mongoles, que son budistas, y entonces empieza como a aprender de todo ese ambiente místico. Y luego termina... ¿qué edad tenía en ese tiempo? Como 20 y tantos años, 20 años, 23, algo así. Empieza la guerra ruso-japonesa, en donde los japoneses vencen a Rusia militarmente muy, muy fácilmente. Rusia entonces era un imperio muy respetable y muy grande, y los japoneses los vencen. Entonces, es un golpe muy fuerte para los rusos, que se creen una gran potencia militar en el mundo, y los japoneses en realidad eran gente que apenas estaba despertando a la modernidad. Ujú. Entonces, cuando regresa a su casa en Estonia, porque estos son trayectos de meses, ¿no? De un lado al otro de Rusia. Cuando regresa a su casa, había habido una revolución en Rusia, y los campesinos estones habían quemado la hacienda de sus padres. Entonces él se vuelve muy, muy reaccionario, diciendo, hay una cita por ahí que es algo así como: ¿cómo es posible que esta gente, que jamás ha tenido gente a quien comandar, ni siervos ni nada, pueda considerar que puede tener alguna voz en Rusia? ¿No? Así es un nivel así de como desprecio sobre esas cosas, ¿no? Estalla la Primera Guerra Mundial después, y el hombre pues se lanza, digamos, a la guerra con mucha felicidad, porque es su forma como de sacar toda esa gran energía. Era un tremendo ¿cómo se llama? Era muy, muy bueno cabalgando, digamos. Ujú. Y está al mando de una unidad de caballería. Entonces, en ese tiempo, pues la guerra empieza con nuevas armas que la ciencia militar de entonces no tenía mucha capacidad de poder saber hacia dónde moverlo. Ajá. Entre ellas la ametralladora. Entonces, si tú tienes unidades de caballería contra metralletas, imagínate la carnicería que se hacía, Claro. ¿no? Entonces iban toda la carga de caballería contra un nido de metralletas, y terminaban muertos todos. Pero este hombre era tan temerario que terminaba saltando sobre las metralletas y matando a todos, ¿no? Entonces Ajá. rápidamente va subiendo, y todo el mundo lo considera, pues este es un loco, pero es un loco que va ganando batallas, ¿no? Y que va ganando posiciones en esta guerra de trincheras. Ajá. Con el tiempo sigue subiendo hasta que llega a estar con un general muy importante que se llama Piotr Wrangel, en la campaña contra Turquía. Y están por vencer a Turquía, y estalla la Revolución de Octubre, que es la revolución con Lenin y Trotsky y Stalin. Ajá. Entonces, A ver, entonces sí. frenando un poco. Sí. ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo se está haciendo pedazos. Ajá. El viejo mundo del siglo XIX Ajá. está estallando por los aires en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ok. Entonces es Francia, Inglaterra, Italia y Que hicimos Rusia. un gran episodio al respecto, donde yo aprendí que no tenía idea que fue por una tontería. O sea, no una tontería, sino una serie de alianzas que generaron matanza, un genocidio, bueno, no, ¿se le llama genocidio? No. No, pero una guerra con, sí, con millones de víctimas por una cuestión de yo me llevo con este y yo me llevo con el otro, ¿no?
Entonces, de entrada, el mundo muy desordenado. Sí. Luego, cada país también encontrando sus crisis. Ujú. Como que las revoluciones son medio de todo al mismo tiempo, ¿no? El mundo. Exacto. Y la guerra en realidad fue también un poco el... Vamos a agarrar a toda esta gente que quiere hacer una revolución y que quiere destruir todo y los mandamos a la guerra para que pues, ahí se entretengan, Ah, sí. en parte. Ok. O sea, por ejemplo, en Rusia. Rusia entra en guerra con Alemania y con Austria. Ajá. Entonces ya había habido una revolución en Rusia. Entonces decían, estos revoltosos como que se quedaron con... ¡Ay! ¡Ay! ¿A quién más mataron? Maten a nuestros enemigos austrohúngaros. Vayan. Pues es que acuérdate que Serbia y Rusia tenían una alianza. Entonces, cuando Austria amenaza invadir Serbia, pues Rusia era como ahora la OTAN con Ucrania, pero menos porque Ucrania no es parte de la OTAN. Lo curioso es que ni lo iba a hacer nunca. Pues fue un invento de Putin. Y entonces, pues esas alianzas son las que van haciendo que escale. O sea, que ya no sea una guerra entre dos países, sino, a ver, mi barrio me respalda. ¿No? Ahí está mi barrio, la OTAN. Y los de la OTAN... Ah, no, ¿verdad? O sea, Pero sí, este, haciéndose güeyes. Sí. Y Ucrania, ¿qué? Pues yo aquí atrás, el que se mete conmigo, se mete con ellos. Y ellos... ¿Quién Sí, es? voy. ¿De quién hablan? ¿Qué? Y volteé, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién fue el pendejo? Buscando el... Híjole, ahora sí se le armó al que gritó eso, ¿eh? Y Ucrania voltea, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad que sí? Y pues todo el mundo tiene terror de Rusia, ni siquiera porque sean la gran cosa, nomás porque tienen armas nucleares. Claro. Un loco. Y un loco ahí capitaneando. ¿Qué ha pasado? ¿No más rápido, breviario? ¿Estamos tranquilos ya con Rusia o qué onda? No. Sigue la guerra. Todo Sigue igual. y está buscando cada vez más aliarse con China. Corea del Norte parece que ya lo bateó. Trató de aliarse ¿Cómo con le hizo? Corea del Norte. Ya lo bate. También Rusia, sí, pues mi barrio me respalda. Y China y Corea también. Sí así. voy. Sí, o sea, como que están Ucrania y Rusia, sí, pues qué. Ajá. Y todos los que ellos creen que tienen atrás, pues están así porque nadie luego quiere vemos. meterse Claro, con Rusia. en algo de ese tamaño. La diferencia con 1914 son las armas nucleares. Nucleares. De un botonazo Entonces, te arruinan Sí, el o país. sea, obviamente un loco y eso pues las va a usar contra civiles. Qué duro. Pues, terrorismo, ¿no? Entonces, Sí. a ver, invádanme y a ver cómo les va. Entonces nomás como que van rápido y se frenan así. Así llegan y así les hacen, sí, voy, ya que van a entrar, sí, voy. Así que ¿Qué, güey? Muy bien. Entonces, volviendo al tema. En este momento estaban todas las revoluciones, que incluso la de México también fue al mismo tiempo. Exactamente. Y entonces, el contexto de esto es que en Rusia estaba ese relajo. En Rusia hay mucha gente buscando instaurar la democracia, igual que en México. Hay una autocracia, es decir, que el emperador, el zar, es el que gobierna con sus ministros y ustedes pueden decidir de qué color son las banderas, a lo mejor, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces hay un... y la beta el zar, ¿no? Si ya escogimos esta bandera, no. Así, niet. Ñe. Y entonces es... Lo único que les deja escoger, ¿no? Rusia se ve también en una guerra en el oriente contra Japón. Es la guerra ruso-japonesa, en la cual Japón vence al ejército ruso con mucha facilidad. Ese episodio no me lo sabía. Sí, de hecho la armada... Es muy chistoso porque casi toda Sí, la... todos. Por. Es muy Todos chistoso. ahorita viendo el programa. Por. La armada rusa, la armada naval rusa, estaba estacionada en San Petersburgo y en Odessa, que es el Mar Negro y el Mar Báltico. Ok. Y entonces, para llegar a Japón, tiene que cruzar Por medio tierra. mundo, ¿no? Es O los sea, barcos. tienen que bajar todo y volver a subir. Exactamente. Ajá. Y eso tardó 9 meses.
No manches. Y entonces, para cuando llegan, el ejército japonés ya venció a gran parte del ejército ruso. Y cuando llegan, cuando la Armada Naval rusa llega, que en ese tiempo era una de las grandes armadas en el mundo, la Armada japonesa, mucho más débil, la destruye en una sola batalla. O sea, 9 meses y se acabó así. En una sola batalla En una mataron sola a los batalla. de los 9 meses. Sí. ¿Cómo crees? Entonces es algo tremendo porque todo esto que hemos luchado y sufrido a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque la Rusia imperial sí era un tema como medio esclavizante, pues termina siendo horrible. Para construir el Transiberiano, que es ¿cómo se llama? El tren que va de Moscú a Pekín a través de Siberia, se requirió mano esclava, ¿no? Que eran sobre todo pues gente que eran pues no sé, por ejemplo, vagos y ahora Sí, vamos. inferiores. Vagos, gente inferior y gente así. No, sin si oficio te- ni beneficio. Gentuza. No, es que Más, antes hay debate sobre si son humanos o no. O sea, ese debate ¿Tienen sí alma? No lo sé. no sabe. antes, Nadie lo sabe. La banda- antes el vagabundeo estaba penado en muchos países, Ajá. entre ellos Rusia. Opositores políticos. Y no, Ya podías, no. y no podías cantar la de vagabundear. ¿No la han oído? Harto ya de estar harto, ya me cansé. ¿No le hace así, Serrat? De preguntarle al mundo por qué y por qué. No podías cantarla. Te encarcelaban porque era un delito. Porque está cantando la de Apología- vagabundear, apología al vagabundeo. vagabundeo. Como un cometa de caña y de papel. Al gulag. Me iré tras una nube para serle fiel. Le dice vagabundear. Bueno, ya es. Sergio. Para construir el Transiberiano murieron cerca de 40,000 personas. Vagabundos. O No, pero no sabemos si opositores políticos. Personas es mucho decir. Personas es mucho decir. Vagabundos. Dejémoslo en vagabundos, en la duda. Vagabundos y comunistas. Ah, no. ¿Qué Ah, es? güey, Sí, ¿verdad? Eso sí. Eso sí, hasta los vagabundos dijeron: Sí. No me pongan con No me eso. incluyan con esta chusma. Así, con esta. A mí no me estén mezclando con esta chusma de comunismo. Así como el Jorgeis, así con dignidad. Jorgeis. No me incluyan. Ay, qué risa. Ok. Así que bueno, el caso de todo esto es que Rusia hace toda esta clase como de acciones nacionalistas, ¿no? O sea, hay que sacrificarse por la patria, hay que sufrir por la patria, para que al final termine siendo que Rusia en realidad pues no es la gran potencia como pensaba toda esa gente, sobre todo nacionalista. Que es lo que siempre le pasa a Rusia, exactamente. Se creen una gran potencia que nunca han sido. Y pasa algo así. Y de veras, lo único que tiene Rusia son armas nucleares. Es lo único que le da un cierto nivel de respetabilidad. O sea, de que no puedes invadir Rusia por eso. Pero fuera de eso, pues no pueden ni con Ucrania, literal. Y en ese tiempo, pues Rusia era el país más poblado de Europa, ¿no? Con casi 150 millones de habitantes contra una Alemania de 60 millones de habitantes. Entonces todo el mundo tenía como cierto ¿Cuántos millones en Rusia? 150 en todo el imperio ruso de ese tiempo. Así que estalla una revolución democrática o pro-democrática que hace que el zar tenga que doblar las manitas y crear una constitución. Y llega el zar así. Llega el... Hola, ¿cómo están? Hola, soy Nicolás. Hola, soy Nicolás. No, Nicolás, doblar las manitas es así. Como no era muy listo, entonces... Es como el chiste del cuate que está así. Así es. El güey así es. Su mano hace esto. Siempre. Horrible, un infierno su vida. O sea, como un rapero. Sí, o sea, si le pones una guitarra, la de él. En las fiestas, el alma de la fiesta, pero normal, horrible. Guitarra, rockstar. Normal, fracasado, horrible, luz de vagabundo. Y entonces un buen día se encuentra una lámpara mágica en el desierto, va así. ¿Qué es esto? Y la recoge, y es de esas normal, así de Aladino, así.
¿qué es esto? Y sin querer. Sin querer la frota. Sale un genio. Te concederé 3 deseos. Y dice, por fin. Dice, está bien. Quiero tener las 2 manos iguales. Y dice, al revés. Idiota. Así quedó Nicolás. A lo mejor el Nicolás II es el en el que se basaron para ese sí tenía chiste. las 3 características. Dobló las manitas y idiota. Y en ese tiempo en Rusia había varios partidos, ¿no? Uh-huh. Había esta gente que quería una república democrática, parlamentaria, como Inglaterra o como Italia, como Francia. Tenías a los socialistas con muchísimos partidos y tenías a los nacionalistas. Y los nacionalistas eran los más fuertes. Y los nacionalistas era, hay que sacrificar a la gente por la patria, ¿no? La gran Rusia tiene que ser más que todos sus integrantes, digamos. Uh-huh. Y ellos eran los que en realidad estaban gobernando. Así que después de esta constitución empieza la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, pues resulta que Rusia se enfrenta a un ejército muy, muy, muy bien armado, que es el de Alemania. Y el de Austria, que tampoco estaba tan mal. Entonces, con el tiempo se va viendo que no importa cuán aventados sean gente como Ungern Sternberg, igual iban a morir en vano, ¿no? Y la guerra iba a terminar en una catástrofe. Pero seguían luchando esta gente que Pero entonces estaba cuando empezaban a acercarse a vano, ya les daba... Porque van a morir en vano. Les vano. habían avisado. Vano. Bienvenidos a Vano. Aquí otra vez, ¿no? Sí. Así que bueno, estalla la Revolución Rusa en octubre del 17, de 1917, después de 3 años y pico de guerra. Y a Ungern Sternberg... Bueno, en febrero, ¿no? La primera... Bueno, sí, claro, la primera fue en febrero, pero sigue la guerra. Cuidado, Sergio. Y luego en octubre estalla el golpe de estado al gobierno provisional democrático. Cuidado con el ruso. Interventor. Sí, cuidado. Contamos con la presencia del interventor de la Secretaría de Gobernación, quien dará fe de la legalidad de este concurso. ¿Te imaginas que en cada cosa que se hace un concurso hoy en día, así en internet, en cada live y eso que haya... Te hubiera que era un güey de traje y corbata. Era un güey, así se levantó. Sergio. Entonces, cuando los bolcheviques toman el poder principalmente en San Petersburgo, en Moscú, el ejército ruso y los que eran como nacionalistas rusos crean el ejército blanco, ¿no? Es el ejército rojo, el de los comunistas, el ejército blanco, el de los nacionalistas y monarquistas. Ok. Entonces, bueno, dentro de las diferentes ¿Y facciones... todo eso quién lo paga? Pues la sangre. O sea, los partidos tienen sus ricos Sí, que necesito apoyan. una ametralladora rápido, medio kilo de sangre, medio litro de sangre. De sangre. ¿Quién paga? O sea, siempre hay A los patrocinadores. bolcheviques les pagó... A Lenin le pagaron con un tren lleno de oro los alemanes. Ok. O sea, lo usaron como un caballo de Troya para destruir Rusia. Y... ¿eso fue a quién? A Lenin. A Lenin, ajá. Lenin es el líder de la revolución bolchevique, Rusia, ¿no? bolchevique. Los alemanes querían destruir Tumbar a los Rusia, zares. ajá, para poder concentrar todo el ejército en Francia. En ese momento Alemania era ya el Tercer Reich. No, y todo, el segundo. Reich. O sea, era el Imperio Alemán. Ajá. Ajá, con el Kaiser. Con el y está en Kaiser. guerra de un lado contra Rusia y del otro lado contra Francia, ¿no? Ajá. Francia, Inglaterra y Inglaterra, Estados Unidos. Estados. Ajá. Entonces, las batallas que estaba teniendo contra Francia eran insostenibles. Eran batallas en un día se te morían 30,000 soldados. Entonces, lo que querían hacer era tomar la parte del ejército que estaba en el frente ruso y volcarlo sobre Francia y terminar ya la guerra. Porque ya era insostenible. O sea, tenías a toda la población ya en la guerra y ya no había comida y ya no había nada, ¿no? No había caso. O sea, Alemania y Austria quedaron literalmente en medio, ¿no? Con los dos, el frente oriental, el frente occidental.
Y está bueno ese episodio si quieren entender más la Primera Guerra Mundial. Está buenísimo. Vayan a verlo. Buenísimo. Casi tan bueno como este, Sergio. Y entonces el ejército blanco son la gente que le tiene lealtad al zar, a la religión, a la patria, a diferentes cosas, ¿no? Y se coordinan en varios ejércitos, ¿no? Todos ellos bajo diferentes generales que intentan vencer a los soviéticos en diferentes regiones. Y Wrangel, que es el principal general, lo manda a Siberia, donde este hombre Ungersternberg ya sabía cómo operar, digamos, para proteger principalmente los apoyos que les estaban mandando desde Japón. Los japoneses estaban ayudando al bando blanco, al ejército blanco, por medio del tren, ¿no? Con el tiempo los soviéticos van ganando y van empujando, digamos, a los contrarrevolucionarios hacia Siberia, hasta que finalmente Ungersternberg dice: esto ya no tiene mucho fin. Así que agarra lo vuelve en general en su momento, y agarra todas sus tropas y decide cruzar la frontera a Mongolia, tomar Mongolia e intentar resucitar el imperio de Gengis Khan. Entonces, bueno, es una cosa de locura. El tipo... Sí, a ver. O sea, en plena ¿quién guerra... fue Gengis Khan? Bueno, Tenemos nuestro episodio. Ajá, Gengis Khan fue el emperador de Mongolia, que unificó a las tribus y se lanzó a conquistar el mundo, ¿no? Ahora, Mongolia en ese tiempo era parte de China, ¿no? China había tenido una revolución también en 1911. También tenemos un capítulo sobre la historia de China. Y en esta revolución, los mongoles deciden declararse independientes y establecer un janato, ¿no? Gengis Khan, ¿no? Un janato. ¿Y a quién ponen como Han? Al... ¿Qué? No, me hizo una cara cabrona como de que cuando te enteras de algo que no tenía yo idea. Pero... sí, entonces todos los mongoles se declaran independientes. Somos independientes. Y se hace el que no le dio risa. No, pues no. Los mongoles eran budistas. Nadie nos dice qué hacer. Y entonces en el budismo hay como reencarnaciones de grandes líderes, los cuales son buscados, ¿no? Y entonces como el Dalai Lama, ¿no? En ese tiempo había un Dalai Lama que era el líder del Tíbet, ¿no? Tíbet también era parte de China, como lo es ahora. Y entonces el Dalai Lama, que es la reencarnación del anterior Dalai Lama, hay otra persona igual de importante o un poquito menos importante, que es la reencarnación de otro, ¿no? El tercero más importante en todo el budismo es el Bogd, así se llama. Y entonces esta persona es la reencarnación de uno de esos grandes líderes del budismo, ¿no? De los grandes iluminados del budismo. Esta última reencarnación existía en Mongolia. El Dalai Lama dijo: ese muchacho es el Bogd. Es lo que te iba a preguntar. ¿Quién decide y por qué? El Dalai Lama. ¿Y por qué? Porque él también es la reencarnación. Exactamente. Como que ni sabes bien por qué, pero así funciona. Él es. Se supone que el último Dalai Lástima, perdón, el Dalai Lama, dice quién es el siguiente, dónde van a ser. O sea, como que cuando ya se va a morir así. El siguiente van a ser y que hay... Y hay toda una comisión. Exacto. Y hay una comisión de monjes dedicados a buscar al niño, que es la reencarnación del Dalai Lama, o en este caso del Bogd. Y luego y literalmente llegan, sí, tocan y a ver en qué fecha nació su niño, no sé qué, le ponen unos objetos para que a ver si que eran propiedad del algunos mezclados con otros que no eran, para ver si los reconoce. Entonces se supone que agarra los objetos que pertenecían al Dalai y Y con eso saben si sí es. Y entonces ya si lo deciden que sí es, bueno, pues se lo llevan con permiso, se llevan al niño y lo llevan a un palacio y lo crían como monarca. Exacto. O sea, un niño cualquiera y campesino. ¿Lo pueden visitar o...?
Supongo que sí, no es muy recomendable. Para que no tenga no arraigo. le vayan a pegar ahí la chusma. Sus malas No, costumbres es que campesinas. sí. Es que sí. Es que no tiene que tener arraigos a las cosas mundanas. Es efectivamente eso. Y entonces el Bogd es el tercer hombre esa más monarquía es importante. rarísima. El tercer hombre más importante de Mongolia, del budismo universal, pues. Entonces ahí está, y es elegido como Han de Mongolia. Los chinos republicanos lanzan, después de haber tronado a la monarquía china, lanzan un ataque contra Mongolia y capturan al Bogd. Entonces decide Ungern Sternberg tomar a toda su caballería y lanzarse a rescatar al Bogd. Y lo rescatan y lo ponen otra vez como Han de Mongolia. Y empieza el Bogd le pide que se quede en Mongolia a ser el gran dictador de Mongolia y restaurar el imperio mongol. Entonces él lo que hace es ir cazando a todos los comunistas de Mongolia. Sí, porque pues ni quien se quiera casar con ellos. Tienen que casarlos por la fuerza. Un militar. Pues, ¿quién se quiere casar con un comunista? Sí. Pues, bueno, conmigo tampoco, ¿no? Pero no puedo. A lo mejor eres mezclando la comunista. biografía. ¿quién No sabe? puedo quejarme. Entonces hay todo un reino ahí de sanguinario donde él lo que hace es crear una cosa que es el budismo militar. Ajá. Entonces ahora declara que todos los rusos que vienen con él van a ser budistas y van a ser monjes budistas, ¿no? Pero alcoholizables. O sea, tienen que ser castos, tienen que ser pero se pueden alcoholizar todo lo que quieran. Y entonces se vuelve toda una tiranía ahí de terror, en donde él rige toda Mongolia, ¿no? Y el Bogd mismo y el Dalai Lama mismo lo declaran a Ungern Sternberg como la reencarnación del Daikoku. Ese es el término japonés para una deidad de la agresividad y de la sangre. O sea, lo declaran como un semidios. El Dalai Lama y el Bogd Han. Wow. Sí. ¿Qué tal? Y el tipo era un gran estudioso, además del budismo y de todas las religiones místicas orientales, del chamanismo y tal. Es un tipo verdaderamente interesante y con una capacidad, digamos, de liderazgo y todo, suficiente como para mantener Mongolia como en una pieza. O sea que finalmente los comunistas mongoles llegan a Moscú y le piden a Moscú que invadan Mongolia para sacar esta tiranía teocrática, digamos. Y entonces los soviéticos lanzan al ejército soviético contra Mongolia, al mismo tiempo que los chinos lo hacen también, que la República de China. Y entonces logran aplastar a Sternberg y ya lo capturan y lo fusilan. Pero es una historia que merece tener una película, por lo menos. Por lo menos. Y no hay, ¿has checado? No, que ¿Seguro? yo sepa ninguna. A ver, vamos a buscar. Película sobre Ungern Sternberg. ¿Sí? ¿Sternberg? Sternberg. Ungerstenberg. La montaña de la estrella. Ungerstidnek Bregrestrung. Es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo es? Ungerechtige Bereicherung. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Gern con G-E-R-N. Ajá. Roman von Ungersternberg. Mi pariente. Sternberg. A ver. Ah, sí, y si veía judíos los colgaba inmediatamente In sin juicio. popular culture. Fíjate, Ungern Sternberg es el villano principal del videojuego Iron Storm. Ah, ya quiero jugar ese juego, se ve interesante. Iron Storm is a first-person shooter video game. Y entonces, en el cual el enemigo es este güey, ¿no? Como el más malo. Luego, el protagonista de una novela publicada en Alemania. Ah, es muy buena. Sí la leí, la de Ich behelfe Kampf und Tragode. A ver, bien pronunciado. Ungern Sternberg. Y en español en inglés es I Order. The Struggle and Tragedy of Baron Ungern Sternberg. O sea, parece los doblajes mexicanos, ¿no? Oh, peligro diablos. fatal, ¿no? El varón loco, peligro fatal. ¿Cómo es?
Aquí está. Ich behelfe. Befehle. Kampf und Tragödie des Barons Ungern-Sternbergs. Kampf und Tragedia des Barons Ungern-Sternberg. Luego, Ungern-Sternberg. Pero espérame. Es. Ok, entonces, which often glossed over his more brutal tactics in order to paint him in the best light. O sea, como que le trataron buena ondita. Ajá. Luego, pero eso fue en 1938, una novela antiquísima. Luego, Ungern-Sternberg is a song by the French punk rock group Paris Violence. Una canción que contiene la letra Ungern-Sternberg, Chevalier Romantique. Tu attends la mort comme un amant sa promise. Y en inglés significaría Ungern-Sternberg Romantic Night. You wait for death like a lover, man. Like a lover waits for his fiancé. Entonces, esperas la muerte como un amor espera a su prometida. Luego dice, Ungern-Sternberg is often mentioned in the novels of the Spanish thriller writer Arturo Pérez Reverte. Entonces, en las novelas estas payasonas del Pérez Reverte Ay, son buenas, pero payasonas. Ahí lo menciona. ¿Son payasonas o son buenas? Es millonario, entonces no tengo mucho que decir. Vende mucho, o sea que mis respetos. Más que yo, ¿no? Payasonas, pero qué bien venden. Ungern-Sternberg is featured in the graphic novel Cortes Conta de Tarcana del escritor italiano Hugo Pratt. Y luego las novelas del surrealista ruso Víctor Pelevin frecuentemente incluyen a Ungern-Sternberg, más notablemente en su novela de 1996, Chapayev. ¿Cómo era? ¿Víctor Peladín? ¿O cómo? Dice puras groserías en sus novelas. Dice, y luego llegó el pendejito de Ungern-Sternberg. Pues es que mira, sí podría ser un apellido ruso, Ladin. Si hay Putin. Entonces, Ladin. Si hay Putin, pues que no haya pendejín. A ver, entonces Víctor Pelevin. Pelevin. Y ya. Y entonces ya, Sergio, acabamos con esta historia desde tan entonces tato fai. se instaura la República Popular de Mongolia y esa es la razón por la cual Mongolia existe como país. No manches, gracias a Ungern-Sternberg. Así es. Sí, Bueno, no sería parte de China. Sí, pero a la vez pues fue hasta que quitaron a Ungern-Sternberg. No, pero si no sería parte de China. O sea, los soviéticos se quedaron ahí. Esa fue la O sea, gracias a, no me refiero a que él quisiera eso, ¿no? Sino como consecuencia de. Wow. Sí, pero merece toda una película. Te digo, Y aparte no es feo, ¿eh? Pero sí tenía cara de loco. O sea, de... ¿Velo? Sí, se parece a mi tío, dice. Oye, no, sí, súper cara de loco. Es la primera que sale en Wikipedia en inglés, don Eric. Ahí sí, dice. Ajá. Lo apunto en mi máquina de escribir invisible. No, sí la voy a poner. No, y se vestía con atuendos tradicionales mongoles. O sea, él sí tenía como el papel de pues como encarnación, digamos, de algún papel de semidios China. mongol. Sí tenía papel de China. Para hacer cartas. Ve. A ver. Güerillo mamatrón. Ya quisieran ese tipo de white Texicans por acá. No, pero ¿sabes qué parece? Velo. Parece como de esos gringos así como de la guerra civil. Así derrotadísimo. Sí. Ungern-Sternberg. Y todo esto súper joven. Murió a los 35 años. Mira, aquí está Ungern-Sternberg. ¿Entre qué años vivió? 85 y murió como en 21. Before Execution. Qué duro. A ver. ¿Qué? ¿El de Before Execution? Ajá. Aquí está, mira. Sí, ahí lo están llevando al... Hasta da gusto morir con ese look, ¿no? Así de que, mátenme, pendejos. Me veo mejor que ustedes. Pues no tiene Soy cara, cool. tiene cara de ya me llevó la... Bueno, porque sí se la llevó, pero... Mira. Ya me llevó la que me trajo. Me lleva la que me trajo. Pues muy bien, querido Oye, cuando Sergio. te carga el payaso, yo siempre me he preguntado esa... ¿no? ¿Cómo te carga el payaso? Hola, vengo a cargarte. No, ese es Chabelo. Vengo a cargarte, amiguito. Vengo a cargarte, cuate. Órale, cuate. Cuate. Trépate aquí, cuate.
Doctor Stern, cuéntanos dónde te encontramos, qué nos ofreces, qué nos propones. Patreon.com/Ricardo Stern, conferencias cada semana, más o menos. Pero cuando no doy una a la cada semana, después las repongo. Entonces ya se pone como en semana y media, ¿no? El promedio. Exacto. Cada semana y media, cada 2, ahí va el promedio, va agarrando, ¿no? Va Pero ajustándose. pues, está súper vara, $5. O sea, ¿cuántas y además semanas? ahora con el superpeso ya ¿Cuán- no hay pretexto. ¿Qué es el superpeso? Pues lo que tenía yo hace poco. Y ya no, flaquillo, El ¿eh? superpeso es Agustín Carstens. Ay, qué bueno. Carna el superpeso. No, pues ahorita el peso está fuerte. Y la O inflación me la volvió- comí. Exacto. Volvió a bajar. Pero bueno, en general anda fuerte el peso. Ah, qué bien. Y entonces aquí se paga en dólares. Entonces ahora pagar en dólares es como Esos pinches pesos. moneduchas. Moneda pendeja. Entonces, $5 al mes, cursos de historia, escríbanme. Clases de idiomas, italiano, francés, alemán, español, inglés. Oye, en Derbez había una vez Y estoy aprendiendo hebreo para hacerle la competencia. En Derbez había una vez un anuncio que era de broma en el programa de Derbez de los 90 que era: en el Centro de Idiomas Océano, usted podrá aprender a comunicarse con su hijo adolescente como nunca lo soñó. Centro de Idiomas Océano. Y entonces era con ese. Océano. 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 Pensé que el hijo era un pez o algo así. El O sea. sirenito. Entonces ya toda la clase era de que, o sea, yo desde que entré a Centro de Idiomas Océano, hablo perfecto con mis chavos. ¿Esto qué es? Como a principio de los 2000. 90, 94, 95. O sea, es que sí es viejo, ¿no? O sea, sí, ¿no? Entonces, clases de idiomas, de literatura, de Libros por filosofía. encargo, tesis de... Sí, el doctor fue en realidad el autor intelectual de la tesis, de Yasmín. De Yasmín Esquivel. No, yo últimamente sí me he aventado como unas 5 tesis. No, la verdad las y mías sí sí, quedan sí bien. pagan bien. Pero no la repites, no se la vendes a más de uno. No. Claro. ¿cómo? Que no. No, y ¿Qué, doc? no sé qué más iba a decir. Pues ya síganme en Instagram, por favor. Ayúdenme a llegar a 5,000. Sí, @doctor, toda la palabra completa, .stern. Ajá. ¿No? Porfa. Y pues es gratis. Y es chistoso, picar un botón. sube memes de gatitos. No crean que es un desperdicio seguirlo. Pero están buenos. Están buenos. O sea, yo sí soy de que de repente veo y digo, es Memelas de Orizaba. ¿Quién publicó esto? @doctor con palabra completa, doctor. Porque punto es un Stern. doctor que cura su alma con gatitos. Sí. Pues Los sí. gatitos. Y desde que le doy like, ya me salen videos de gatitos que luego hasta se los mando yo a Doc. Ah, sí. Un gatito negro chiquitito que le hacían así, como que le picaban la panza Y Katy Quintal también me manda muchos. Y luego abraza. Saludos. Ay, no. Katy. Y Katy importa quién me los manda. Kitty. Katy. 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 Me encantaba cómo te llamas. Ketty. Mi hermana y sus amigas. Katy. ¿Qué? ¿Qué te importa, güey? Ahora la que usan es de quién te Te preguntó, preguntó. esa es buena. ¿Quién qué? ¿Quién que te te preguntó, preguntó? mames, qué peladez, qué maravilla. Qué peladez, qué Pero maravilla. Katy, güey, imagínate una niña de primaria que llegaba a un chavillo y... ¿Cómo o te alguien más, llamas? ¿Cómo te llamas? Katy. Qué bonito nombre. ¿Qué te importa? Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Ay. Pero también lo puedes hacer con Katy. Katy importa. ¿Y qué es corto de Catalina o qué? Katinka. Bueno, ¿y qué más que tú que nos tienes que anunciar, querido ¿Qué de Sergio? qué? No, ¿Qué, güey? Ahí sí, ¿qué, güey? ¿Qué o qué? ¿Qué nos anuncias? Que ya Sefchol el otro día vino a hacer sus apuntes de Sí, por sí, qué sí. instalaciones eléctricas, lo grabamos en el exclusivo. Pero entonces, instalaciones eléctricas, clases de hebreo. De hebreo y lo que nunca se me había ocurrido anunciar. pues, Pero es lo más redituable para sí, ti. Claro. ¿Es qué cosa? Derechos de autor, propiedad intelectual. Tenemos el mejor despacho del país, así que llámenos. Y eso es cierto, ¿eh? Y yo voy a ser su cliente porque en serio que yo creo muchas cosas. O sea, creo de crear, no de creer. No creo nada, pero creo mucho.
Y todo eso lo registraré en el despacho Mendiola y... Creativos y asociados. Mendiola, Asociado con H. y Mendiola. No, Mendiola, es que es con H, Aro, y entonces igual, pero asociados con H. Mendiola y asociados. Creativos y asociados. Trabajamos mucho con Netflix, trabajamos con Amazon, trabajamos con las grandes productoras del país. Ok. Bueno, pues yo soy Gon Curiel, estoy en redes sociales y tengo muchos shows que organizo en parte, siempre con gente en un equipo con más gente bien fregona. En el caso de La Condesa tenemos el Showcase. Los boletos están en Boletia. Los martes, elenco Top Secret, los mejores comediantes del país. Los miércoles en Interlomas, @InterfunnyMX. Buenísimos elencos llevados a usted, porque sabemos que si usted vive en Interlomas no quiere ir a La Condesa. Polanco pasa lo mismo, por eso en sábados. Ahora con mi querido Jesús Guzmán hacemos Comedy Room MX. Lo encuentra usted, Comedy Room MX en Instagram. Ahí donde, en Plaza Antara, donde antes era el Boalá, ahora se llama Foro Total Play 2, junto a Mist. Los sábados, la Deli. Esos boletos están en forototalplaymx.com y los de Interfunny están en Go Live. Todo está en mis redes, @Goncuriel, y el OnlyFans, que es la Deli. Y ahí puede usted encontrarme en mi versión más pura, es el OnlyFans. La dirección es onlyfans.com/Goncuriel. Sigan a Don Eric, @soy Don Eric, @doctor.stern, ya lo dijimos, @Sergio Mendiola Aro, @Goncuriel, @el desprecio de la historia. Y en Facebook también tenemos el grupo que siempre nos jactamos de que ustedes nos hacen los mejores memes. Y el Dr. Stern le da like a todo. Y comenta y todo, y se pelea. No, buenísimo. ¿Algo más que nos esté faltando? Gracias, muchachos. Los domingos, nuevo episodio. Los queremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. El desprecio de la historia.